¿Cómo anda? ¿Todo bien? Hola a todos. Bien. ¿Ustedes? Todo bien, acá andamos, por suerte. Bueno, esperamos unos minutitos más mientras charlamos. ¿Estuvieron leyendo? No escucho. Algo, estaría al día. ¿Y? ¿Alguna duda, algo antes de empezar? No, de mi parte, por lo menos no. ¿Alguien más? Recuerden que es este viernes el examen. Va a ser choice y se preguntas de todos los temas, ¿eh? Bueno, Doctora, sí. con relación al tratamiento, ¿nos quedamos con lo que usted nos da o profundizamos más todavía? El tratamiento que yo te doy igual es el tratamiento del libro también, ¿viste? Claro. Sí. Por algo está el libro. Claro. Organizate según si algo me faltó a mí. Sí, obviamente. Gracias. Bueno, la organización que tenemos de la cursada, hoy tenemos los lunares, los nevos y los tumores. Mañana tenemos un módulo complementario de las que son las que quedaron un poquito descolgadas, que son las de consulta prevalente, acné, rosácea y úlceras, que ya más o menos lo vimos. El miércoles tendríamos un repaso, pero si podemos, si ustedes están de acuerdo, podemos dejar el miércoles y el jueves para que ustedes estudien y mañana evacuamos las dudas si hay. ¿Les parece? O si quieren conectar, ustedes me avisan. Mañana lo piensan y me avisan. Yo puedo el miércoles. Pero ustedes quieren aprovechar, como ya todo el programa ya está dado, y mañana hacemos dudas, y no se conectan el miércoles, ¿a vos te parece? No te parece, si no hay problema, me parece que va a ser mejor para ustedes para estudiar, como quieran. Si se puede cubrir el repaso mañana, creo que va a estar Bueno, yo no tengo problema, pero tengan cosas para tener repaso, porque si no, no creo que nadie tenga una duda. Hasta ahora, parece que estamos a 3 días del examen, 4. Bueno, empezamos, le hablamos entonces hoy. Bueno, la primera parte de la clase del día van a ser los nevos y las lesiones precancerosas. En relación a los nevos, nevo es sinónimo de marca, son lesiones que pueden estar desde el nacimiento, es decir, que son congénitas, o pueden aparecer en distintas etapas de la vida. En general, se mantienen y crecen con el crecimiento, y algunos pueden estacionarse o involucionar. Dependiendo de dónde se aloje esta marca a nivel de las distintas capas de la piel, vamos a tener nevos epidérmicos, mucosos, anexes, melanocíticos, acrómicos, recuerden que A es sin y cromo es color, sin color, conectivos, vasculares, lipomatosos, mixtos. Y lo que tenemos que hacer hincapié frente a los pacientes es cuando estas lesiones, estos nevos, tienen algún tipo de cambio o generan algún tipo de síntoma, el paciente debe consultar cuanto antes. Igualmente, la tendencia es realizar el control de los lunares por lo menos 2 veces al año. Ay, perdóneme un minuto. Hola, sí, hola. Desapareció. No, está floreciendo, estoy imaginándolo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, es importante realizar el control de los lunares o control de nevos, y cuando esto pasa, cuando viene un paciente a la consulta para realizar el control de los lunares, lo que yo les pido es que se saquen toda la ropa, porque miro clínicamente todas las lesiones de la piel. También hay nevos acrómicos o lesiones que me llamen la atención en el momento de la consulta. Sobre todo, hay que prestar atención en las lesiones acrales. Entonces, mirar manos, pies, esas son localizaciones anatómicas que tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer el control de los nevos. Se caracteriza nevo displásico cuando tiene más de una de las características que yo miro en el momento de la consulta. Para hacer una regla o un tipo de recordatorio, se utiliza el ABCDE. Cuando estamos frente a una lesión coloreada de la piel, lo primero que miramos es el A, que sería la asimetría. Una lesión regular, que miramos en el contorno y es como que le vemos un final, es una lesión simétrica. En cambio, como la que estoy marcando abajo, es una lesión asimétrica porque vemos que tiene un contorno difuso. B corresponde al borde. C corresponde a la coloración. Un lunar no displásico que tiene una coloración, la simetría significa que imaginariamente corto un lunar en 2 mitades y ambas mitades deben coincidir. Eso es un lunar simétrico. Asimétrico es como el de abajo. Yo corto imaginariamente este lunar por la mitad y las 2 mitades no coinciden. En relación a lo que dije antes con respecto a la simetría, tiene que ver con los bordes. Un borde bien marcado, bien definido, corresponde al de un nevo normal. En cambio, un borde pestañeado, irregular, es lo que nosotros decimos un nevo displásico. Es otra característica del nevo displásico. Ahora sí vamos a la C. En la C estamos frente al color. El color corresponde a un nevo displásico cuando la coloración es asimétrica o heterogénea. Es decir, cuando vemos más de un color dentro de la misma lesión. D corresponde al diámetro, en general lesiones mayores a 6 milímetros, se considera displásico, y la E es con la elevación, es decir, que un lunar esté sobrelevado, y también E de evolución, es decir, que el paciente venga y nos refiera que ese lunar cambió en su color, en su aspecto, se sobrelevó o tiene algún síntoma. Entonces, esas son características de un lunar displásico, y a todo lunar displásico, para hacer prevención, yo prefiero hacer la exéresis y la histología. ¿Por qué?
porque hay un porcentaje de los melanomas, que son los tumores que pueden, que los lunares displásicos pueden mirar a un tipo de tumoración que es bastante frecuente y muy maligna, que se llama melanoma, que lo vamos a ver en la segunda mitad del teórico, y por lo menos hay un 20% de melanomas que se dan a través de esta evolución de un neodisplásico. Lo mismo cuando hay un lunar en zonas, como le decía, zonas aferales, son las zonas de terminación del cuerpo, manos, pies, orejas, lesiones, nevos que están en zonas de roce continuo, por ejemplo, en las mujeres y también en los varones, pero en las mujeres con la tirita del corpiño, en roce de la ropa interior, en los varones, por ejemplo, nevos displásicos en las mejillas o en el cuello, con el rasurado continuo. Entonces, por prevención, lo que yo realizo es la exéresis y la histología. También lo que se llama nevo azul, un nevo que se lo ve con una coloración azulada, esas son indicaciones de sacarlo. Lo importante acá es que cuando es primero educar al paciente para que realice el control de los lunares. Mirar todas las lesiones de la piel, ya que le estamos mirando toda la piel al paciente. Indicarle el buen uso del factor de protección solar. Recuerden que el sol es un estímulo, aparte de la genética y de otros estímulos que puede haber, pero sobre todo la radiación ultravioleta, es estímulo para la generación de tumores de la piel. Y este estímulo se produce por continua exposición al sol sin el adecuado uso del protector solar, y este daño va generando acumulación a lo largo de la vida. Entonces, es un buen momento para recordarle al paciente el uso del factor de protección solar, siempre que sea de factor 30 para arriba, uso diario, en toda la piel expuesta, y lo tiene que ir renovando porque cada 2 horas no hay protección en la piel. Lo mismo los medios físicos, como sobre todo en varones cuando les falta el cabello, el uso de gorra, el uso de remeritas en los niños, la no exposición al sol directa de 10 a 16 en la época donde está el sol más fuerte. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta, evitar sobre todo las quemaduras solares en niños pequeños, porque puede llegar a, esas son las causas o los factores que en la adultez pueden llegar a desencadenar un tumor de piel. Y pedirle al paciente realizar el control de los lunares por lo menos una vez al año y si puede, cada 6 meses. En caso de que el paciente vea algún cambio o alguna modificación, tiene que consultar en el momento y en personas predisponentes o con fototipos claros, más aún. Así que bueno, esto es por el tema de los nevos. Recuerden que ahora ya es consulta bastante frecuente, por suerte, con el control completo de todas las lesiones. También tenemos una serie de lesiones que son premalignas o precancerosas, y entre ellas tenemos por agentes físicos, como la queratosis actínica, que son esas lesiones que yo les decía hace un rato, muchas veces el pelo es protección, y en personas que no tienen pelo, se lo ve, en personas sobre todo añosas, con lesiones que clínicamente se las ve con un tinte rosado, con una escama muy adherida, que el paciente viene a la consulta y dice, yo me saco la cascarita, la escama, pero siempre vuelve. Y se dan en zonas fotoexpuestas. Es como un aviso. Cuando aparece una queratosis actínica, es como un aviso, como decirle al paciente, esto tiene que ver con todo el daño acumulado del sol y educar al paciente. El daño que ya tiene acumulado ya lo tiene, pero educarlo de ahora en adelante. Otra lesión premaligna, que muchas veces puede llegar a tener un tumor a nivel de la base, es el cuerno cutáneo, que se lo ve así, tal cual la foto, y si se lo palpa, es una lesión dura. No es como una verruga, las verrugas filiformes, por ejemplo, del cuello, que uno las toca y son blanditas, como que son móviles. Esto es duro. ¿Y por qué es duro? Porque toda esa parte de arriba es estrato córneo, que forma esta lesión que se llama cuerno cutáneo. El cuerno cutáneo, toda la parte esta de estrato córneo, no es lo que se manda a analizar, porque bueno, eso es estrato córneo y nada más. Lo que sí hay que analizar sobre todo la base, porque muchas veces está relacionado con un tipo de tumor de piel. También las lesiones que aparecen en cicatrices crónicas, sobre todo de quemaduras que el paciente haya tenido. Eso hay que, si en una cicatriz aparece una lesión de piel, el paciente también tiene que consultar. La leucoplasia, como se la ve en la foto, es una lesión blanquecina a nivel de la mucosa, y se hace diagnóstico diferencial, si ustedes recuerdan el otro día con el Munguet, en donde por el uso de una gasa o tocarlo directamente, el Munguet se desprende y la leucoplasia no. También tenemos lesiones por sustancias químicas, por ejemplo el arsénico. El arsénico genera el acre, que es el hidroarsenicismo crónico regional y endémico, que vimos en la clase de lesiones elementales, con una de las características que produce es la hiperkeratosis palmoplantar o queratodermia. Corresponde a este arsénico, que tiene una afinidad por el epitelio y que ingresa al organismo a través de ingesta o de agua contaminada, sobre todo, o inhalación. En la Argentina hay una zona endémica con arsénico, localizada en Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y La Pampa, que genera estas lesiones del hidroarsenicismo crónico regional y endémico, que aparte de tener la queratodermia palmoplantar, tiene melanodermia y epiteliomas. Es decir, que tiene, cuando uno ve lesiones tumorales fuera del área fotoexpuesta, o más de una, pensar en una acre. Algunos minerales y la brea, por la exposición crónica con estas sustancias, por ejemplo, aceites minerales, hollín, carbón. Y también tenemos la genodermatosis o nevos, que entre ellas tenemos una enfermedad, por suerte, rara, pero que se ve, a veces se la vio no sé si alguno de ustedes se la vio por la televisión, yo vi en persona algún chico, y se lo llama xeroderma pigmentoso, que es de herencia, es una enfermedad grave, incompatible con la vida, genera lesiones a nivel de la piel, del sistema nervioso, de la parte oftálmica, endocrinológica, y se produce porque estos pacientes tienen una alta sensibilidad al sol. Son pacientes que no pueden estar por ningún modo expuestos al sol
son esos nenes que viven de noche, no sé si alguno lo habrá visto en algún lugar, porque a veces hay documentales. Y esto es porque hay una falla genética en el sistema de reparación del ADN frente al daño del sol. Nosotros todos tenemos un modo de reparación del ADN frente a este daño que generan los rayos del ultravioleta. En un momento puede ser que este daño no se repare y ahí es cuando se generan los tumores de piel. Pero en estos pacientes, este modo de reparación por genética no está presente. Entonces son pacientes que no llegan a la adultez y tienen muchas manifestaciones. También tenemos al nevo de Jadasson, que es un tipo de lunar, que se lo ve sobre todo en la zona temporal, temporoparietal. Al principio se lo ve así como la primera foto, como una lesión maculosa, que falta el pelo, aterciopelada porque es suave, y con el paso del tiempo, esa lesión se transforma en algo parecido a la segunda foto, es decir, que toma volumen y se modifica. Este tipo de lunar, cuando uno lo detecta, hay que sí o sí pedir la exéresis porque puede estar asociado con una lesión, es una lesión precancerosa. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Entonces pasamos directamente a los tumores de la piel. Recordemos que la piel es el órgano más expuesto y más grande del cuerpo, que a nivel de la membrana basal teníamos estas células que son pluripotenciales y que son las que generan las capas de piel subsiguientes o suprayacentes. Frente a la exposición diaria, generalmente no es por una exposición o la gente dice, no, pero yo me cuidé, en el verano me puse protector. No es solamente por no usar protector en una temporada o en un verano. Es sobre todo por la exposición a estas radiaciones ultravioletas, A y B, diariamente a lo largo de la vida, que generan este daño que se va acumulando. Como les decía, hay un método de reparación del ácido del ADN hasta que en un momento no se repara más. Los tumores de piel son más frecuentes, sobre todo en personas de raza blanca, aunque por ser moreno no quedamos expuestos o no salimos de la norma de tener que usar factor de protección. Sobre todo, el estímulo o la causa generadora principal para la producción de estos tumores es la radiación ultravioleta, y hay otras causas, pero son menos frecuentes, por ejemplo, la que nombramos recién, como el acre. Hay mutaciones genéticas, hay personas que son predisponentes. También el tema de la profesión o del trabajo que el paciente tenga. En general, los tumores de piel son de crecimiento lento. Depende qué tipo de tumor van a tener o no metástasis. Y la primer estirpe o el primer tumor que vamos a ver hoy es el más frecuente, sobre todo el más frecuente, creo que de todos los tumores en general del cuerpo, y corresponde al epitelioma vasocelular. Corresponde al 75% de los tumores de piel no melanoma. Y como les decía, la radiación ultravioleta es el factor estimulante más importante para la generación por el daño directo a nivel del ADN. También puede haber un daño indirecto por una vía oxidativa, también por disminución de la inmunidad, ya sea local o sistémica. Y como les decía, estos pacientes, los pacientes de fototipos claros o pacientes que tienen antecedentes familiares de tumores de piel, tienen mayor predisposición. El epitelioma vasocelular rara vez da metástasis. Otros factores de riesgo, aparte de los nombrados con el tema del fototipo, de la exposición solar sin fotoprotector, de los antecedentes profesionales o de trabajo del paciente, que hacen muchas veces que esté expuesto porque trabaja el sol, pacientes albañiles o pacientes, no sé, profesores de educación física, que están muy expuestos y tienen más exposición, o personas que viven geográficamente en un lugar de sol continuo, o en montaña, que tienen mayor, por la altura, tienen mayor daño del sol. También en personas, como les dije antes, hay que cuidar mucho a los chicos con antecedentes de quemaduras solares en la niñez. El uso de pugaterapia, por eso yo mucho para el tema de la psoriasis y de las eritematosis camosas no la uso. Puga es un método de tratamiento que significa la P, es el uso de una medicación que se llama soraleno, y UVA es radiación ultravioleta A. Entonces, este tipo de terapia se utiliza sobre todo como si fuese una cama solar para los pacientes con psoriasis o con vitiligo, con buena evolución para esa patología, pero con daño acumulado a lo largo de la vida. También, como les dije hace un rato, el acre, por arsénico, los hidrocarburos, la genodermatosis, úlceras crónicas o lesiones que no cicatrizan, hay que tener cuidado con eso. Entonces, todo eso puede generar epiteliomas y sobre todo el vasocelular, que es la variedad de tumores más frecuente. La clínica más frecuente para el epitelioma vasocelular, aunque no la única, corresponde a una lesión que se la ve como translúcida, cargada de pequeñas perlas que se llaman perlas córneas, se lo ve como una hemisfera translúcida o nacarada, con esta cargada de estas lesiones perladas, surcada de telangiectasias. Esta es la forma clínica más frecuente. Y corresponde a esta primera foto que estamos viendo, que es la variedad nodular, que es la más frecuente y generalmente es, no sé, diariamente, les diría, si se ve en la consulta. Se da sobre todo en zonas fotoexpuestas, aunque también podemos encontrar, según el agente etiológico, en zonas expuestas al sol.
y se la ve así. Si ustedes pudieran agrandar la imagen, se la ve como una lesión translúcida que tiene todas como perlitas adentro. Después tenemos otra variedad, como el plano cicatrizal, que se lo ve que tiene un crecimiento excéntrico. En los bordes podemos encontrar alguna perla córnea, pero este tipo de lesión es bastante distinta a la variedad más frecuente que es la nodular. En general, cuando llega a la consulta, bueno, hay que hacer el ojo para poder distinguir que estamos frente a un tumor, porque si uno ve esto, por ahí puede pensar en otra cosa, pero recuerden que se ve sobre todo en zonas expuestas al sol, y una característica importante que dice el paciente cuando viene a la consulta: yo tengo esto y no se me termina de curar. Toda lesión que en un tiempo no cicatriza es un tumor hasta que se demuestra lo contrario. En general, una lesión no tarda mucho en cicatrizar en un inmunocompetente. Recuerden que todos los meses se produce el recambio celular, y si el paciente no es diabético, no tiene ninguna afección, generalmente la piel repara ad integrum o con alguna secuela. En cambio, cuando el paciente viene a la consulta y dice, yo tengo esto y no se me cura desde que salió, presten atención o derívenlo al dermatólogo, porque generalmente tiene que ver con un tumor. Otra variedad que tenemos es el multicéntrico, que también no tiene una clínica característica, es parecido, es más grande que el anterior, y tiene la misma característica. El paciente viene y dice, a mí no se me cura. El esclerodermiforme, que es más difícil aún de hacer un diagnóstico clínico, porque se lo ve como si fuese una placa, que lo llamativo es que aparece de nuevo y aparece en corto tiempo. No es que es una lesión que el paciente presentaba. El pigmentario, que también es bastante frecuente, que se lo ve así como se lo ve en la foto, y que muchas veces presta confusión con un melanoma, porque es oscuro. Pero si nos hicimos el ojo, podemos distinguir que tiene estas lesiones que se llaman perlas córneas, que en este caso están pigmentadas. Igualmente, el diagnóstico de certeza lo da la histología, ¿no? El ulcerado, que seguramente esto fue al inicio, una lesión nodular, que con el paso del tiempo se ulcera, y estos son los que corren más riesgo, los pacientes que corren más riesgo, sobre todo en lesiones ulceradas que se encuentran cerca de orificios naturales de la piel. Por ejemplo, esos pacientes muy, muy blancos que tienen estas lesiones ulceradas cercano a los ojos, cercano a la boca o a la nariz o a las orejas, esto en algunos pacientes puede llegar a ser, así como digo que el epitelioma vasocelular tiene poca capacidad de generar metástasis, y que cuando uno lo detecta, hace la biopsia y se certifica el diagnóstico, se envía el tratamiento quirúrgico, y una vez que el cirujano lo saca y le devuelve al paciente, le va a traer al paciente un informe histopatológico en donde se va a volver a hablar del tipo de tumor y edad, y cuando lo saca cirugía, cuando no es una biopsia, dice márgenes libres de lesión. Eso es lo esperado en un paciente que haya ya completado el tratamiento quirúrgico. Si no dijera márgenes libres de lesión, hay que volver a intervenir a ese paciente, porque cuando quedan lesiones o células tumorales, se vuelve a generar. En el caso de una lesión, un vasocelular ulcerado, con las características que les decía, en un paciente muy blanco y cercano a orificios naturales, muchas veces puede generar lo que se llama la úlcera roedora o ulcus rodens, que es como si fuese un incendio, se expresa o se expande y genera, es como algo roedor o que este tumor toma toda esa anatomía. Así que, así como les digo, que una vez que el informe histopatológico dice que las lesiones se sacaron de forma completa y los márgenes están libres de lesión, entonces yo le digo a mi paciente, esto terminó acá, hay que usar el protector solar, estar atento, pero en general no tiene ningún compromiso en órganos internos. Cuando veo esto, yo no me quedo muy tranquila tampoco, porque puedo estar frente a esta variedad. Otra variedad de vasocelular es el fibroepitelioma de Pincus, que ya no tiene ninguna de las características del nodular y de la característica que vimos en la primera imagen, que era una lesión translúcida, cargada de perlas córneas, con telangiectasias. En este caso es una lesión más bien sobrelevada, con un rodete, se llama así cuando tiene un borde que está sobrelevado y tiene un borde bien marcado, y no tiene ninguna de las características anteriores. El diagnóstico es histológico, ¿no? El metatípico, o la metaplasia escamosa, es cuando dentro del epitelioma vasocelular confluye o tiene características de también espinocelular. Esta variedad, el metatípico, es el que sí puede llegar a generar compromiso en órganos internos o metástasis. Así que esta sería la variedad que puede metastizar. Entonces, una de las características es mirar la histología de la exéresis, para ver si fue sacado con márgenes de seguridad, tanto laterales como en profundidad, en forma completa. También pedirle al paciente el examen en forma frecuente. En general, cuando un paciente tiene el antecedente de un vaso celular, generalmente repite. No repite en el mismo lugar si la exéresis fue completa, sino que tiene otro compromiso a nivel de otra parte de la piel. Y como les decía, el tratamiento, una vez que uno ve un vaso celular, la clínica es marcadora, es muy evidente, se nota la diferencia, se nota que estamos frente a un tumor, se realiza la histopatología o la biopsia de piel, se utiliza un elemento que se llama punch o bisturí redondo o sacabocado, que permite sacar por esa biopsia un pedacito de la lesión para mandar a analizar. Cuando nosotros tenemos la certeza de diagnóstico, enviamos al paciente a el tratamiento quirúrgico. A veces por la localización, ¿no? O porque es una lesión muy típica y no necesitamos hacer la biopsia, se hace directamente la interconsulta. Hay otros elementos que permiten el diagnóstico, como por ejemplo de la dermatoscopía, que consiste en un elemento que se utiliza, que es el dermatoscopio, que es como si fuese un microscopio o una lupa, en donde cuando uno pide una dermatoscopia se utiliza una sustancia que genera una interfaz entre la piel y este elemento,
Y este elemento va a amplificar y va a también ayudarnos en el diagnóstico de nevos displásicos, de distintos tipos de tumores de piel, de queratosis actínicas, de queratosis seborreicas también. Y también es un buen método para tener como un orden en la consulta, para saber qué lesiones hay que sacar o no. Depende el tipo de localización, el cirujano después verá qué tipo de cirugía realiza. Hay distintas técnicas, hay una técnica que se llama cirugía de Mohs, en donde se van sacando en el mismo acto quirúrgico, hay un anatomopatólogo, esta cirugía de Mohs se utiliza en regiones donde hay una piel muy fina, por ejemplo, párpados, pabellones auriculares, con piel de personas muy añosas, y consiste en ir sacando de a capitas, como si fuese lo digo así para que se imaginen de qué forma se hace, como si fuese, vieron la máquina de cortar fiambre que va sacando así como de a pedacitos. Bueno, la cirugía de Mohs consiste en sacar así como fetitas de la lesión, y el anatomopatólogo lo analiza hasta que llega el momento en que el corte no va a tener células tumorales. Y se usa sobre todo en lugares de piel muy finos. También hay pacientes, por ejemplo, pacientes muy, muy añosos, que no pueden realizarse cirugía, o lugares de la piel donde es muy difícil de generar esta cirugía, y se pueden usar, por ejemplo, los inmunomoduladores, que nombré para las verrugas genitales, a veces están indicados. Esto con relación al epitelioma vasocelular. El segundo tumor es el epitelioma espinocelular, epidermoide o carcinoma de células escamosas. También es segundo en frecuencia, son tumores, como dijimos antes, el vaso celular va a estar generado por el daño sobre todo de la radiación ultravioleta a estas células basales o pluripotenciales. En cambio, en el daño va a estar en el resto de las células queratinizantes de la epidermis. Se lo va a dividir en vaso celular in situ, intraepidérmico o enfermedad de Bowen. Este tipo de tumor in situ, el espinocelular in situ, en general puede darse en forma, es la más frecuente, se da en forma aislada, o forma parte del síndrome, por ejemplo, de Acre, y se lo ve que acá también hay que prestar atención porque el paciente va a venir a la consulta con el mismo dicho. A veces no podemos distinguir un vaso celular plano cicatrizal, por ejemplo, de salvo con la histología. Pero clínicamente el paciente va a decir que esta lesión apareció y no me cicatriza. Y uno ve una placa con infiltración escasa, bordes que son policíclicos, es decir, bordes redondeados, una lesión irregular, a veces está erosiva, otra vez se presenta escama. En general, la característica es esa, que no termina de cicatrizar. Cuando se lo localiza, sobre todo en la mucosa del glande, que es el lugar donde se podría llegar a encontrar un espinocelular, se lo llama eritroplasia de Keirat. Dejado a la libre evolución, o algunos que son directamente agresivos desde el inicio, se transforma en epitelioma espinocelular invasor, que va a ser infiltrante, destructivo, y como ya atraviesa varias capas de la piel, tiene mayor capacidad de generar metástasis. Bastante, no es tan infrecuente de ver, se lo ve. El tercer que generalmente sería bueno detectarlo en las etapas tempranas de aparición para mejorar el pronóstico del paciente, es el melanoma. Dijimos que el primero, el vasocelular, estaba generado por los daños de la radiación ultravioleta, sobre todo a las células basales. El segundo, el espinocelular, va a estar generado por el daño de esta radiación o de factor desencadenante al resto de las células queratinizantes, y en el melanoma el daño va a estar generado directamente sobre los melanocitos. Recordemos en la primera clase que los melanocitos se encuentran intercalados entre las células de la capa basal, y son estas células dendríticas que son las únicas capaces de generar el pigmento melánico, y a partir de estas dendritas se ponen en comunicación o tocan aproximadamente entre 20 y 36 queratinocitos, y le transfieren este pigmento melánico que los queratinocitos no pueden obtener por sí mismos, y que lo usan a modo de sombrilla por arriba del núcleo, produciendo de este modo el cuidado hacia el ADN. En este tipo de tumor de piel, lo que hay es una transformación maligna de estos melanocitos, sobre todo por la radiación ultravioleta, y en un 10% por la genética. Los índices de curación de este tumor de la piel tienen que ver con el momento en que se ha detectado este tumor. Cuanto más rápido, mayor sobrevida puede tener el paciente. Estas células, los melanocitos, no solamente se encuentran, recuerden, a nivel de la piel, sino también de los bulbos pilosos, de los ojos, del cerebro y del mesenterio. Entonces, esto es para recordar que no solamente podemos tener un melanoma a partir de los melanocitos de la piel. La incidencia va en aumento. Recordemos que el mayor estímulo para la generación de este tumor es la radiación ultravioleta. Y cuando es importante tener en cuenta lo que dijimos antes en la clase anterior, educar al paciente para el control de los lunares, detectarlo y hacer hincapié en que si alguno presenta algún cambio, algún síntoma, el paciente tiene que consultar. También el control, los melanomas pueden venir o presentarse a partir de nevos congénitos, sobre todo nevos displásicos, nevos acrales, pacientes que tienen herencia, o tienen un familiar o un fototipo muy claro, o tienen el antecedente de quemaduras solares en la niñez o de exposición profesional muy frecuente. Las variedades o tipos de melanoma podemos encontrar el melanoma léntigo maligno, que sería esta segunda foto, el melanoma extensivo superficial, el melanoma
macrolentiginoso, subungual o de las mucosas. Y hago un parate hasta acá, porque estas tres primeras variedades tienen la característica de tener un crecimiento radial. Es decir, progresan, a ver cómo lo explico, al crecer o al extenderse en forma radial, se encuentran más localizados en esta primera capa de la piel, que es la epidermis, que dijimos que es avascular, y tiene la característica, estos tres primeros, repito, el melanoma lentigo maligno, el extensivo superficial y el lateral, tienen esta característica de tener durante mucho tiempo este crecimiento que se llama radial y que podemos decir que es como si fuese una gota de aceite en el agua, como que queda en la primera capa de la piel. Lo ideal, si uno puede detectar un melanoma, es encontrarlo en esta etapa de crecimiento radial. El próximo ya es el nodular, en donde puede haber, el melanoma nodular puede ser la evolución de este melanoma de crecimiento radial que en un momento se sobreleva, o puede ser nodular desde el inicio. Y aparece como un nódulo primario que ya no tiene la característica de este crecimiento radial solamente, y que al estar sobrelevado o con este nódulo, lo que me está indicando es que esta lesión atravesó las distintas capas de la piel. ¿Se entiende lo que quiero decir? Recuerden la primera clase, ¿no? Entonces, el crecimiento radial quedaba a nivel de la epidermis, que es avascular. En cambio, cuando un melanoma ya se transforma o es de inicio de forma nodular, ya atraviesa las distintas capas de la piel con la posibilidad de metastizar. También hay variedad melanótico, es decir, que se ve una lesión sin color, y esto es peligroso porque en general uno piensa que un melanoma tiene que ser oscuro, así que a prestar atención. Y el inclasificable, porque como les decía, hay melanocitos fuera de la epidermis o de la piel, en otros órganos, entonces a veces se tiene una metástasis de melanoma y no se encuentra el tumor primario. Fíjense la importancia de prestar atención a una lesión oscura, porque por ahí si viene una lesión así, una uña así, uno puede pensar que es un hematoma o es una onicomicosis, y pues podemos llegar a estar frente a un melanoma. Lo mismo en la primera foto, con este melanoma que se encuentra a nivel de las superficies sacrales, que muchas veces tiene que ver con un nevo displásico que durante mucho tiempo presentó el paciente y dice, yo esto lo tengo desde siempre, y cuando uno se lo manda a sacar, tuvo la transformación. Como les decía, tiene una fase de crecimiento radial. Lo que describe es la tendencia inicial de estos melanomas a extenderse en forma horizontal a nivel de la epidermis y de las capas superficiales de la dermis. Este es el estado ideal en donde uno trata de encontrar un melanoma. Por otra parte, el crecimiento vertical es esta proliferación que ya atraviesa la dermis y puede llegar hasta hipodermis o más y crecer en profundidad. Vamos a clasificar al paciente dependiendo del estadio. Por ejemplo, en un estadio 1, la enfermedad es local. En un estadio 2, el paciente, aparte de tener la lesión local, presenta una metástasis ganglionar regional. El paciente en un estadio 3, aparte de tener la lesión local, ya tiene metástasis a distancia. Para hacer diagnóstico de melanoma, o cuando llega un paciente a la consulta con una lesión que podríamos llegar a estar sospechando un melanoma, la clínica es soberana, como siempre. El uso de la dermatoscopía también ayuda, y la certeza de diagnóstico es la histología. En general, en mi consulta, cuando yo sospecho un melanoma, no biopsio. Directamente lo mando a sacar por cirugía toda la pieza completa, porque recuerden que podemos tener un melanoma que viene a punto de partida de un nevo displásico, y a veces con una biopsia, a veces tomo la porción de nevo, o no presenta células atípicas en toda la superficie, y me lo expresan como un nevo displásico, y yo puedo estar dejando un melanoma. Aparte, no tengo la posibilidad de estadificar con una biopsia. Entonces yo, frente a una lesión coloreada que sospecho melanoma, pido la exéresis e histología de la pieza completa por cirugía. Una vez que se hace la histopatología, se va a clasificar o estadificar según los niveles de Clark y de Breslow. Según la profundidad, vamos a tener los niveles de Clark, en donde un tipo 1, el melanoma va a ser epidérmico. Un tipo 2 va a llegar hasta la región de la dermis, que es la primera, que era la dermis papilar. Un tipo 3 ya va a cubrir toda esta dermis papilar y la va a ensanchar, la va a llenar. Un Clark 4, ya las células tumorales llegan a la dermis reticular. Y un Clark 5 ya llegan a la hipodermis, y todo esto, a medida que va profundizándose, tiene mayor capacidad de generar metástasis a distancia. También se realiza el espesor tumoral o de Breslow, que tiene que ver con la medición de dónde a dónde van en milímetros, entonces, el espesor de tumor primario. A mayor grosor, mayor capacidad de metastizar. Esto es cuando se realiza la exéresis quirúrgica, y cuando uno sospecha un melanoma, el cirujano genera mayor margen de seguridad, tanto en los laterales como en el borde de profundidad. ¿Qué más con el melanoma? Es de consulta bastante frecuente, más de lo que me gusta entrar. En líneas generales hay mucho melanoma. Recuerden siempre, cuando el paciente venga a la consulta, revisar toda la superficie de la piel, prestar atención a lo que el paciente dice, porque todas las lesiones, como les decía,
dan algún tipo de síntoma. Una vez que dentro de los tumores de la piel, el melanoma, dependiendo del modo de la etapa en donde uno lo pueda encontrar, el paciente haya venido a la consulta, eso le va a dar mayor o menor sobrevida al paciente. Recuerden que es ideal encontrarlo dentro de las primeras etapas, en donde el crecimiento es radial. Una vez que se detecta un melanoma, bueno, aparte de hacer la exéresis, se hace la consulta con un oncólogo y el seguimiento del paciente es, primero el oncólogo le va a ir diciendo los tipos de pruebas, aparte del laboratorio, ecografía, se utiliza la tomografía con emisión de positrones para saber si tiene compromisos en otros órganos. Al principio se cita al paciente cada 3 meses y así se va alargando a medida que vayan pasando el tiempo y el paciente no tenga ninguna complicación. En el momento, esto me olvidé decirlo, en el momento del acto quirúrgico, cuando el cirujano genera la exéresis de la lesión, cuando viene la histología y certifica que es un melanoma y estadifica, en general el cirujano tiene que volver a citar al paciente, ampliar los márgenes de seguridad según esta estadificación, y es de buena práctica, algunos no, es controversial, algunos lo realizan, otros no, realizar lo que se llama la marcación del ganglio centinela. ¿Qué significa? Que desde el lugar en donde se realiza la exéresis, se envía una sustancia marcadora que va a ir a marcar la primera estación ganglionar cercana a donde está el tumor. Entonces, el primer ganglio que capta esta sustancia marcadora se lo llama ganglio centinela. Es el ganglio, en general, más cercano a la localización donde encontramos el tumor a nivel de la piel. Este ganglio centinela se analiza y, dependiendo si tiene o no compromiso, es la estadificación del paciente, si tiene o no metástasis a nivel ganglionar. Así que, bueno, estos son los pasos a seguir cuando uno ve un melanoma. También hay otros tipos de tumores a nivel de la piel, por ejemplo, los sarcomas, que corresponden a tumores malignos de los tejidos blandos, ya sea vascular, muscular, adiposo. Hay todos los tejidos blandos, en general, tienen la capacidad de generar sarcomas. También los linfomas cutáneos, recuerden que habíamos visto que hay un tipo de paroxodiasis, las grandes placas que pueden generar la transformación a un linfoma T. En general, los linfomas se ven como una placa eritematosa, que a veces es pruriginosa, generalmente, puede confundir con otro tipo de lesiones a nivel de la piel. Entonces, ojo, si tienen dudas, estudien a sus pacientes porque podemos estar, de hecho hay muchos melanomas que son amelanóticos y podemos estar frente a una lesión tumoral y dejarlo pasar más allá del tiempo que uno necesita y transformarse este tipo de tumor en una lesión nodular porque no pudimos detectarlo clínicamente. Así que ojo con eso. Recuerden que la piel es el órgano más grande y más expuesto, así que los tumores de él son altamente frecuentes. Doctora, Sí, a la palpación, ¿esto del melanoma es doloroso? depende. Por ejemplo, ahora le voy a mandar al grupo algunos tipos de melanoma que vi, a ver si puedo encontrar. Primero les voy a mandar un nevo como nunca vi. A ver, acá está. Este es un nevo congénito, un nevo piloso, que lo vi hace poco en la consulta. Fíjense la magnitud de este nevo, lo tenía en más de una localización. Si tienen, abran el WhatsApp. ¿Lo ven? Sí, se ve. Parecía una de mi camiseta. Parece un tatuaje realmente. Sí, tienen los brazos, tienen las piernas, tienen el cuero cabelludo. Pero miren la magnitud. ¿Y eso hace cuánto que lo tenías? Es congénito. Ah, o sea que es de nacimiento en este caso. Lo tiene desde nacimiento y esto tiene alta posibilidad de transformarse en un melanoma. Mira la axila, aparte de la coloración, en el cuero cabelludo, ven en la zona occipital. Un chico joven. Por supuesto, frente a esto no se puede hacer. Frente a un nevo displásico congénito, yo, depende de la magnitud, lo puedo mandar a sacar, pero no le puedo sacar semejante dimensión de la piel. ¿El tamaño es así desde que nació? Sí, es así desde que nació. ¿Y qué le quedan? ¿Se hace controles mensuales, anuales? No, controles frecuentes. Yo lo vi y le mandé a hacer una dermatoscopía, porque no solamente por la clínica, y aparte de educar al paciente, que si en algún lugar esto se sobreleva o trae síntomas o se modifica, hay que hacer la consulta y sacarlo. El pedazo que se pueda, ¿me entienden? Ahora en este caso supongo que es difícil ver alguna variación, ¿no? Claro, imagínate la dimensión que tiene. Doctora, en este caso no conviene que el paciente se depile o... No. Primero que no se pasa el láser. Si hablas de láser, el láser no se pasa ninguna lesión coloreada de la piel. Segundo, ni lunares ni tatuajes. Segundo, frente a un traumatismo frecuente, corres el riesgo. Por eso yo decía al principio cuando vimos lunares, que lunares en varones, por ejemplo, que se puedan sacar en las zonas de la barba, o de roce continuo con la ropa interior, o acrales, yo los mando a sacar por miedo a que tenga la transformación maligna, porque no es infrecuente. Así que no. En caso de este paciente, lo que podría hacer, tal vez, si le molestara, recortarse un poco, pero yo no se lo mando. A ver si encuentro otros melanomas. A veces llegan a la consulta cuando ya es muy tarde, y eso es, a mí todavía me genera muchísimo dolor y muchísimo impacto que me cuesta. Por ejemplo, ojalá que lo encuentre. No me di cuenta de buscarlo antes.
mientras vayan pensando a ver si tienen alguna duda. Tumores es muy frecuente. Yo en esta clase con la conciencia que tengo que ir a revisar mi gimnasia. Sí, ¿viste? Ahí es cuando todo el mundo, después de esto, vienen. Yo que Claro, porque yo tengo un montón de lunares encima. yo que su alumna, me quiero revisar alguna, le agarra toda cada una que iba cursando, yo iba sintiendo que podía llegar a estar frente a algo de eso. No sé si a ustedes les pasó. Y con los lunares, obvio. Más que nada con micro. ¿Eh? Más que nada con microbiología. Claro. Sobre todo, háganse el hábito del uso del factor de protección. Es muy importante. Bueno, si alguno quiere empezar con el práctico mientras yo busco. Bueno, voy presentando yo. Dale, anda poniendo mientras busco mi melanoma. Dios me libre de tener melanoma, pero. Empezáis, yo cuando lo encuentre lo mando al grupo y lo vemos. Vos empezás. ¿Se ve bien? Se ve bien. Sí. Sí. Bueno, no sé qué me recibe. Bueno, reciban su paciente. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? ¿Volviendo? Bueno, doctor, ¿cómo anda usted? Acá estamos. ¿Qué lo tengo acá? Mire, doctor, acabo de darme cuenta que, bueno, me salieron estas lesiones en la mano, y no solamente en la mano, sino que también lo tengo en la muñeca, a ver si lo puedo mostrar. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, me salieron estas lesiones. Y bueno, también en la entrepierna y en lo que es la zona de las nalgas. Y me pica mucho. Antonio, ¿alguien en su familia también está en esta clínica? ¿Le pica? ¿Tiene algunas lesiones? ¿Alguien en su casa? Mire, mi novia también anda de esta forma. También anda con estas lesiones y esta comezón. ¿Y esto le suele picar más en algún momento del día? ¿Le pica más en el día, más en la noche? ¿Se acuesta a dormir? Sí, más que nada en la noche, en especial cuando ¿viste? Me pongo las casadas, ahí es como que se torna insoportable. Entonces tenemos dos datos ahí. ¿Qué dos datos? Que tiene familiares afectados. Tiene- De noche. Sobre todo esos dos, ya nos hacen, con las lesiones que vemos, ya nos hacen casi diagnóstico. ¿Podría llegar a tener lesiones en la cara este paciente? Si no está alguno comprometido, no. Si no es un niño. Perfecto, si es un niño, podría. Sí, es un niño, sí. ¿Qué le podemos decir a este paciente? ¿Qué le podemos ¿Qué le podemos preguntar? Eso sí, ¿a alguien te le ocurre otra cosa para preguntarle? Si tiene mascotas, vos lo podías hacer también. Dijimos que era desde los animales a las personas, ¿de esto? No recuerdo. El contagio es interpersonal, pero estás orientado. Si es interpersonal, ¿qué le puede preguntar al paciente? Aparte que ya dijo que su pareja tenía, pero... ¿Qué ocurre? Va por el lado que puede ser considerado como una ETS. No, no estoy pensando en eso, sino que estoy pensando en... ¿Algo laboral puede ser? Bueno, ahí estás pensando en que podría llegar en el tipo de contagio. Claro. Entonces lo que yo le pregunto es, ¿se puso ropa de alguien? ¿Usó Sí. la cama de alguien? Lo que pasó es que con mi pareja nos fuimos de viaje, Claro. estuvimos en un hotel medio precario, tuvimos que usar las sábanas de ahí, y las toallas de ahí. Y bueno, después de eso, unos días, una semana después, empezamos a comer. En general es eso, el paciente tiene el antecedente de haberse ido de vacaciones, o haber estado internado, o haberse colocado ropa de alguien, o compartido toalla, o haber tenido contacto con alguien que tuviera esto en la piel. Los antecedentes son importantes para preguntar. Y dentro de las posibilidades de tratamiento, que ya dijimos que por ahí no es necesario que lo recuerden para el práctico, pero sí para el examen y para la vida. Pero ¿qué le tengo que decir a este paciente? Que no compartan ningún tipo de ropa, ni cama, ni toalla con otra persona, porque es muy probable que la pueda contagiar. Exacto, ¿qué contagio? Bárbaro, pasemos a la próxima. Doctora, yo tengo una pregunta con este caso que presenté. He escuchado como que las ropas y todo lo que uno usa hay que guardarlas como en una bolsa, ¿no? Sí. ¿Cerrada? ¿Y eso por cuánto tiempo? En general yo lo que mando es a la higiene de la ropa diariamente. Todos los días hay que lavar toda la ropa de cama, las toallas, todos los días, porque si no, no se cura. Y lo que no se puede lavar, como acolchados, camperas, cosas difíciles de lavar, se dejan cerrado en una bolsa durante por lo menos 10 a 15 días. ¿Y algún desinfectante o lavandina, esas cosas funcionan? Y hay cosas que no se le puede poner lavandina, ¿viste? En general, con que los dejes cerrados 15 días y sobre todo expuesto al sol, tendría que desaparecer. Ok, gracias, doctora. Bien, les estoy mandando algunas fotos que voy encontrando a medida que voy mirando y después vamos a decir de qué se trata. Sigamos. Sigan ustedes. Sí, yo también tengo uno. Dale. A ver. Tony, vos estás compartiendo, ¿no? Espera, perdón. Doctora, la lesión entonces que genera
Sarcoptes Cavei. ¿Sería una pápula que puede pustulizarse? En general no es una lesión típica porque a veces no ves nada y tienes síntomas. A veces ves lesiones puntiformes, eritematosas, y a veces no es que vas a ver la galería, que el sarcóptes cava en la capa córnea, tal cual lo dice el libro, no se ve. A veces se ven lesiones de rascado solo, no es una lesión que por ahí tiene una clínica muy que vos lo ves y dices esto. Pero todo prurito nocturno o prurito que no desaparece con antihistamínicos, que tiene más de un familiar que respeta la cara, es sarna hasta que se demuestra lo contrario. Ahí se ve la imagen. Sí, sí. Sí, se ve. Hay que poner representar una ventana para que vos puedas ver. Sí, no, pero no me aparecía para presentar solo la imagen, no sé por qué. No, Pero bueno, empezamos. Bueno, hola doctores, les traje a Milena porque le salieron estas manchitas y la verdad no tengo idea de qué puede ser. Además ella estuvo enferma hace unas semanas y nada, retornó más al colegio. Hola, Luciano, ¿cómo estás? Dijiste que estuvo enfermo hace unas semanas. ¿Es verdad lo que tuvo? Y estuvo con un poco de tos, viste, tuvo una faringitis, pero ya se había curado. ¿Y esto hace cuándo empezó estas lesiones? Y mira, ella se empezó a sentir mal hace 2 días más o menos, empezó a quejar que le dolía un poco la panza, las rodillas, pero estas manchitas recién anoche. Es como que le empezaron a salir unas manchitas y como que después empeoraron y se veían más rojas y más sobrelevadas. ¿Cursó con fiebre ella? Desde que empezó el dolor abdominal. Estaba más decaída, no sé si tuvo fiebre. ¿Quién me las describe? Son lesiones, parecerían en ambos miembros inferiores, simétricas. Son sobrelevadas, ¿no? ¿Estoy bien? Sí. Eritematosas Si tuvieras la posibilidad de tocarlas, ¿qué pasaría? y por micropresión desaparecerían a la micropresión. Sería blanca y cuando suelto se volvería a su color rojo. No, en este caso, ya como hay un daño, no desaparecen a la vitropresión. Ah, bueno, está bien. ¿Es doloroso esto? está acompañado por artralgias, ¿no? Preguntale al padre. Sí, estuvo con dolor de rodillas, en las rodillas también se quejaba. Y acompañado del dolor abdominal, vómitos, diarrea. Sí, dolor abdominal, le dolía la panza. Bueno, ¿alguien se quiere arriesgar a decir más o menos de qué estamos hablando o dentro de qué lesiones o patologías la encuadran? No, vasculitis. ¿Y por qué la pensaste? Por toda la clínica en general que tiene y por el tipo de lesión. Creo que sería una púrpura. Bárbaro. Bárbaro. Y dentro de las púrpuras que vimos, ¿cuál sería? Dijimos que era más frecuente en niños, que tenía el antecedente de tener una patología, generalmente una orofaringia. Ahí no me sale el nombre. Es Jolene Genosh, ¿no? O las- Muy bien. Bárbaro. Acá estoy haciendo la de todo lo que estoy mandando al grupo, todo lo que me parece que está bueno para que lo vean, lo estoy mandando. Después vamos a ver de qué se trata cada cosa. Bueno, ¿alguno prepara algún tema más? ¿Sí o no? Yo tenía eso. Sí, yo también. Bueno, esperen que quiero encontrar a otra paciente. Y vamos a ir directamente ahora después del WhatsApp. A ver cómo está de lento. La imagen que pasó del ojo, que el párpado inferior está lesionado. El ojo tiene No, una úlcera. ahora les voy a decir. Ah, porque pensé que tenía ahí una esclerótica cerca del animal. Sí. Bueno, me parece que no lo voy a encontrar. A esta que quería. Con este melanoma que era florido. Pero hace bastante que me parece que la señora no estará en este plano ya. A ver si lo llego a encontrar como última. ¿Qué te pasa, Benito? Todas esas fotos que estoy mandando son fotos de pacientes míos. Hay muchos pacientes como que se dejan estar bastante tiempo, ¿no? Hay de todo, mira. Hay de todo. Hay pacientes que se dejan estar. Hay pacientes que... Hay pacientes que... el tema pandemia por ahí no se hicieron ver antes. A ver, esta señora la vi antes. La quiero encontrar.
Esta pandemia trajo cosas full. Re full. Ya que estoy tomándome esto, estoy mirando, estoy mandando y voy a decir 2 o 3 palabritas de cada uno y ustedes me van a ir diciendo qué piensan. Voy a buscar la última. Esto era de plena pandemia algunos. Estos son mis pacientes que me mandan fotos para que los diagnostico. Los mensajes que me llegan. Vaya mirando igual. Qué pena que no la busqué antes. La encontré en la segunda vez que me vino a ver, pero la primera era re florida. Se las mando porque por ahí les va a resultar más fácil cuando tengan que estudiar. Ver las imágenes. Uy. Bueno, después encuentro la del melanoma, este también. La del melanoma que les quería mostrar, que es una señora que después hizo una metástasis sobre todo en la piel. Si puedo para mañana se las muestro. Pero bueno, vamos a ver las fotos que les fui enviando, que no todas son tumorales. Por su acá hay uno. Van apareciendo. Bueno, hablamos todos en las fotos que estoy mandando. Les voy a ir diciendo alguna palabrita de lo que, bueno, primero el nevo congénito inmenso que tiene este muchacho. Después del nevo congénito, el pie que estamos viendo, estamos todos en la misma imagen. Sí. Es un paciente que esta era la primera consulta conmigo. Cuando yo lo vi, me muestra esto en zona acral. ¿Qué piensan? ¿Tiene una verdad, Yo en un carcinoma. ¿Tiene perlas córneas? No. ¿No? Hablamos de este, ¿no? Sí, yo lo veo más destructivo e infiltrativo. Sí. En primera instancia yo pensé lo mismo. Directamente ya lo mandé a cirugía. Pienso en que no volvió a la consulta este paciente. No sé qué habrá pasado con él, si seguirá un melanoma amelanótico, porque no tiene color. Pero es muy destructivo, muy infiltrante. La próxima foto es para que vean cómo vienen los pacientes con las cruces. ¿Se ven? Sí. ¿Lo ven? Está chido. Los pacientes vienen así. Es un paciente que ya pasó por la curandera, no le hizo nada, vino a la consulta y esto pasó. La próxima foto. Póngale que yo soy la foto. Le digo, hola, doctores, tengo esto. ¿Qué me decís, Agustín? No le voy a mentir, no tengo idea. Le preguntaría cuándo le salió, si le pica. Me salió hace una semana, me pica mucho. ¿Qué ves? Yo digo, ¿qué serían? Lesiones eritematosas. ¿Tienen sobrelevación? ¿Son pápulas o son máculas? Están sobreelevadas. Son pápulas que pican. Puede ser que sea sarna, como la otra vez que vimos recién. Por la localización y por el prurito podría ser, pero esto no es una sarna. ¿Qué más ves, Daniel? ¿Podríamos decir que son lesiones polimórficas? No, se ve alguna lesión distinta, por rascado, una escama ahí, pero no.
Justo las creo que estoy viendo, ¿no? No. No, no tiene estas lesiones parecidas a estas. No. Amplíela la imagen. No hay ninguna chica hoy. Somos todos hombres, ¿verdad? Yo una placa que sería para conjunto de fotos. ¿Puede Bueno, ser una cama? ¿En la región de la placa o? pero centrate más en las pápulas. El compañero dijo que tenían qué color. ¿Qué color tienen? O sea, son eritematosas. Eritematosas, sí. Ujú. Si yo les digo que son pápulas y no tienen contenido líquido, O sea, se debería ver el color metálico por el rascado y se ve. ¿Qué tres pápulas conocen? Rubio. ¿Son plúrigo? No. ¿Qué otros dos? urticaria. ¿Es una urticaria, una placa de urticaria? No. ¿Y la tercera papulosa cuál es? Tiene en plan. Cuenta que no están pensando como lesión elemental. Si yo les dije al principio, detecten la lesión elemental que les va a llevar al diagnóstico, los va a rumbear aunque sea. Este es un líquen, es la enfermedad de la 6P. La segunda se las digo yo, porque la próxima se las digo yo porque por ahí no van a entender que yo estoy haciendo como una pinza. Estoy haciendo esto en la piel. Y no lo puedo hacer. No lo puedo plegar. Esclerodermia sería entonces. Pensa la piel, ¿no? Y si hablo de una esclerodermia que está localizada en la piel, ¿de qué estoy hablando? Bueno, queda pendiente que lo estudien. La próxima es un nevo. Es la espalda de una mujer con una lesión medio azulada que atraviesa la línea media. Es un nevo congénito, como el primero que les mostré del muchacho con pelos. Otra variedad. La próxima es una señora que viene a la consulta y me dice, doctora, yo tengo esta lesión. ¿Qué me puede llegar a decir esta paciente? ¿Qué me dice, Franco? Céntrate en la lesión que está a esta altura, cercana al hombro. Esa es la lesión, aparte del daño que tiene solar, ¿no? No es interescapular, es una lesión cercana al hombro, esta. En esta lesión, mira. ¿Qué me puede llegar a venir a decir esta paciente? ¿Por qué consulta? No tiene ninguno de esos síntomas. Mi pregunta es, ¿qué llevó a esta paciente a la consulta dermatológica? ¿Qué imaginan? No consultó por eso. El corpiño le da más para allá, más para afuera, es más externo. Alguna cartera. Lo dije hoy, ¿eh? La paciente lo que vino y me dijo es, tengo esta lesión que no me cicatriza. Toda lesión que no cicatriza, hay que darle bola a lo que dice el paciente. En este caso, tal vez ustedes no lleguen a detectarlo, pero es un vaso celular plano cicatrizal. La próxima, ¿qué ves, Lautaro? ¿Qué describís? La región es subabdominal. No es un tumor, ¿eh? Una lesión en el vertigo Perfecto. ¿Diagnóstico diferencial con qué? con cantidad. Sí, el vertigo con Sí, ciudad. psoriasis invertida. La próxima se las digo yo y corresponde, si ustedes miran ese cuero cabelludo, el primero tiene todas como lesiones en la saliencia de cada pelo en la zona occipital. Se llama foliculitis decalvante. Es una foliculitis que se da en áreas pilosas en este caso y lleva al paciente a una alopecia si esto persiste. ¿Por qué se generaría eso? En general tiene una predisposición, a veces el paciente también subletea, se saca las cascaritas. Es como toda foliculitis, es un proceso inflamatorio infeccioso de la lesión folicular, la lesión con pelo. En este caso es en cuero cabelludo. Y genera una lesión que más allá la van a ver en un paciente de cabeza grande, con grandes lesiones protuyentes. Esa también es una foliculitis decalvante, ¿la ven? En este caso, este paciente al principio, yo lo tocaba así, en el cuero cabelludo, y tenía como un antrax, tenía mucha secreción purulenta. Volvamos a la otra foto del cuero cabelludo, en donde se ve una lesión. ¿Se la ve limpia o se la ve sucia? Limpia. ¿Qué le falta a esta parte? ¿Le falta qué? Pelo. ¿Podrías decir que este paciente tiene una tiña de cuero cabelludo? No. ¿Por qué, Luciano? ¿Por qué de fondo limpio? No sé, en el otro caso. Ah, perfecto. Pasó la pubertad. El próximo que vos me estás diciendo, a este paciente le hicieron una cirugía de Mohs porque tenía un epitelioma vasocelular cercano a un orificio natural. La cirugía de Mohs es la que yo les decía que se corta la piel como fetitas, como si fuese la máquina de fiambre, y se va haciendo la anatomía histopatológica hasta ver hasta dónde llega el tumor. En una zona se hacen las zonas de piel muy finas, por
ejemplo, pabellones auriculares, párpados. Vayamos a este paciente, que no tiene ningún tumor, ¿eh? Vengo, doctor, porque me pica. ¿Y qué me recibe? Hola, ¿cómo le va? ¿Hace cuánto tiene estas lesiones? Y las tengo hace 15 días. ¿Y es la primera vez que le salen o anteriormente ya ha tenido este tipo de lesiones? Alguna vez me pasó ya. Como dijo, son lesiones que le pican o le duelen. Me pican y me pican mucho. ¿Quién me describe las lesiones? ¿Son lesiones populares con costra ceremática? Sí, bien ahí. ¿Qué me dice la costra ceremática? Que antes había contenido líquido. Perfecto. ¿Y cómo se las ve? De pronto la costra ceremática, que es con ese punto más rojo en el centro. Ah, perfecto. ¿Están dispersas? ¿O cómo se las ve? Sí, se ven dispersas, están en toda la espalda. ¿Pero entre sí? Ah, Están en toda la espalda, eso está bien. Sí, no son difusas, una en un lado y una de lejos. Sí, se ven bastante juntas, parece bien. Entonces, ¿qué le preguntan a esta paciente? ¿Tiene lesiones en mucosa también? No. ¿Cuál es la lesión alimentaria? No, no está tomando ningún fármaco. ¿Qué lesión elemental tiene entonces? Por pápula. ¿Y si dijimos que tenía costra ceremática? Que sean vesículas entonces. ¿De qué modo? Vesículas porque si tienen costra ceremática tenían un contenido líquido. Sí. Más que vesículas. Ampollas. Te faltan. Las ampollas no como mucho más grandes. ¿Qué ampollas vimos? Me acuerdo de ese metro de Pérfigo. ¿Qué ¿Puede otras? ¿No? ¿Qué otras? la relacionada con el gluten? ¿Cuál? Una que está relacionada con el gluten, pero no me acuerdo el nombre. La ¿Y cómo se la plataforma. veía? ¿Cómo se la veía? En ramillete era. Se llama dermatitis herpetiforme o enfermedad de Greenbrock y acá se las presento. Son pequeñas ampollas agrupadas en ramillete. Si hacen el ojo la pueden detectar clínicamente, pero el diagnóstico es histológico. Lo que se genera es una lesión muy pruriginosa que llega a la consulta destechada y que tiene que, como dijo el compañero, una intolerancia al gluten. Algo se enteraron como tarde, ¿no? La- Se enteraron todo esto que eran intolerantes al Sí, gluten. se entiende. Sí, esta señora era la primera manifestación. La próxima es obviamente, Benigno. no sé de qué estirpe. Hace un mes me dijo la hija. No sé de qué estirpe es, si es un melanoma melanótico, si es un vaso celular ulcerado, pero obviamente es un tumor de piel, ¿no? Sí. Las próximas piernas, de aquí de atrás, ¿en qué podemos pensar? Una infección. Es infeccioso. Bilateral. A veces podemos pensar en una infección. Los bordes. En líneas generales no es fácil de hacer diagnóstico de esto, así que se los voy a decir para que cuando lo estudien la miren en la foto. Es una parapsoriasis en grandes placas. Es una lesión no es frecuente y en general es muy rebelde al tratamiento y puede estar relacionado con un linfoma T. La nenita de tapadito rojo, va. Y el nenito después, pónganle que son hermanos y los trae la madre a la consulta. La nenita de tapadito rojo. ¿Qué tiene? Te veo reír, Franco, estás como loco ya. No tiene un imperativo todavía, ¿verdad? No. Ella no. ¿Qué le ves? Pero no es una lesión maculosa, ¿eh? No la encontramos dentro de la maculosa. ¿Cómo? No es una maculosa, no está dentro de la maculosa. No, Eritema famosa puede ser. Hay vesículas, ¿no? hubo. ¿Qué es para vos, Luciano? Nada, una eritematosa vesiculosa, pero supongo Bien. que le picaba, se rascó, ¿no? Viene fase de vesícula, secreción. Por ahí podemos ver acá alguna
escama, y después si se sigue rascando, una liquenificación. El nenito que tiene posterior, que son las piernitas, los bracitos, ya de eritemato vesiculosa se pasó. Pobrecito, ya esto está en el tobillo, si la abren, ya ahí sí tenemos otras de todo tipo, es un eczema microbiano. Seguramente es una eritemato vesiculosa, una toque, no sé por qué causa, llegó a esto tan florido. La próxima, esto corresponde, y se los digo yo porque obviamente no es fácil diagnóstico, a una necrobiosis lipoídica. Se ve en pacientes diabéticos, y es una lesión así, que a veces es única, que tiene una coloración rojo-amarillenta y está surcada de telangiectasia. ¿Se acuerdan? Estaba dentro de la clínica de la diabetes. La próxima foto tampoco puedo plegar. Ven que yo estoy haciendo esto con la piel y es imposible de plegar. Y es la misma paciente, la que van a ver en las próximas fotos, hasta la señora de la nariz, toda es la misma paciente que tiene una esclerodermia localizada en la piel generalizada. Una morfea generalizada. La característica es que yo no puedo, cuando ella viene a la consulta, no puedo plegar la piel, está dura. La señora de la nariz es una señora que tenía un epitelioma vasocelular, que dijimos que no tenía la capacidad de generar metástasis a distancia, pero que era peligroso en zonas de orificios naturales. Esta señora terminó con la piel totalmente denudada. La próxima, que es un par de piernas, es una señora que había consultado a otro profesional y le dijo que tenía una lesión vascular y le hacía láser, no sé qué le hacía. La cuestión es que a mí me llama la atención esta coloración dentro de lo mal que tenía el terreno vascular y la pierna, me llamó la atención esto y terminó siendo un melanoma. Encima tratado con láser. Este también es otro melanoma acral, seguramente a punto de partida de algún nevo en las zonas sacrales. Acá ya se lo ve totalmente ya este paciente, no sé si está en este plano, ¿se entiende? Porque si lo abrimos ya está totalmente ulcerado. El próximo, la chica de esta espalda, la lesión, no sé si, la lesión que quiero mostrar es esta, y corresponde a un nevo de Sutton. Es una lesión que aparece blanquecina, maculosa, alrededor de los lunares, y el lunar pierde también la coloración. Es el estadio inicial o estadio cero de un vitiligo. Esto se los mandé porque por ahí al estudiar, ver la imagen, fija más las lesiones, ¿sí? Después encuentro el otro melanoma que era bastante florido, se los muestro. Ahora no lo encontré. Bueno, ¿nos vemos mañana? Sí. No tengan dudas, miren fotos, háganse el ojo, porque ya estarán... no es fácil hacerse el ojo, y menos en esta metodología, pero bueno, vayan leyendo, vayan buscando la lesión elemental y vayan pensando, que hoy no pasó, no buscaron la lesión elemental. Bueno, nos vemos mañana, chao. Chao, Nos vemos, doc. Gracias. Gracias.